¿Cómo? Hola, hola, ¿cómo andamos, Marce? Hola María Marta, ¿cómo te va? Bien, ¿vos cómo andás? Muy bien, aquí con frío, pero tú allá con mucho calor. Mucho, mucho, mucho. Nosotros estamos con ola de calor, así que venimos bastante asfixiados, pero bueno, estamos en verano, así que disfrutemos esa tarde. Bueno, de pronto a los que nos escuchan por primera vez, yo estoy en Bogotá, Colombia, y tú estás en Montevideo, Uruguay. Yo estoy en Entonces tenemos Montevideo, dos climas. Uruguay, diferentes, la verdad. Pero está muy interesante porque vos me contabas la otra vez de que el clima de ustedes es mucho más, vamos a decir, normalizado en grados, en realidad, Ujú. ¿no? Y nosotros tendemos más a tener las 4 estaciones, ¿no? Pero es interesante para que las personas lo sepan también, porque es cultura también a nivel de cada uno de nosotros. Es así. Bien, entonces en nuestra temporada Acuario, María Marta. Nuestra temporada Acuario, interesante. Hoy tenemos como participante invitado al cantante Prince. Bueno, vos me contabas la otra vez que en tu época, o sea, bueno, que es más o menos la mía, porque no tenemos tanta diferencia, en realidad se escuchaba mucho la música de él. El caso de esta persona que nosotras dos vamos a charlar, ¿sí? No es que sea una persona específicamente de Acuario, lo cual es muy interesante porque vamos a analizar la carta desde un Quirón en Acuario. Entonces, eso muestra cómo se puede mantener esas características en una persona en un personaje como él, que parece una persona de Acuario, por sus facetas, por su forma de transmitir, o sea, un personaje súper original. La verdad que es icónico, ¿no? Una persona que en realidad, si contamos un poquito su historia breve, podemos decir que él vino de una familia donde sus padres eran uno pianista, otro cantante de jazz, o sea, toda su infancia fue radicada en base a la música. Desde muy chiquito, después sus padres se divorciaron y él se centró mucho en aprender la parte de la música, es algo que lo llevaba consigo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver de que él es algo que es muy natural, algo que le interesa mucho, ¿no? Sí, además creo que es importante tener en cuenta su versatilidad, no solamente su innovación acuariana y que rompe con las normas y trae algo muy nuevo para la época, sino que además él es artista, compositor, cantante, es músico y además toca muchos instrumentos. Muchos instrumentos. Entonces, es un hombre con bastante posibilidades y así mismo lo vamos a ver tanto en sus emociones como en su salud. Sí, Entonces, totalmente. Yo ahora voy a mostrar la carta de él porque me resulta interesante, ¿sí? Y, y ahí nosotros voy a poner acá compartir, vamos a ver acá la carta, ¿sí? ¿Se ve por ahí la carta, Marce? sí, ya le estamos viendo. Entonces, para que nos cuentes dónde nace Prince. Sí, él nace en Minneapolis, ¿sí? En Minnesota, y desde chiquito vinculado con la música, ¿no? Así como hablamos, que yo quiero recalcar mucho en su carta, el tema de Quirón en Acuario. Cuando nosotros hablamos de Quirón en Acuario, es una herida que un poco lo conversábamos hace un rato, es una herida que nunca se termina de sanar, pero es algo que uno, tenés dos opciones, o sufrís toda la vida con ella o la incorporás a tu vida, ¿verdad? Y en el caso de él me resulta muy interesante porque ese Quirón en Acuario nos está mostrando que esa herida que él tiene es el hecho de que él desde chiquito ya se sentía diferente a los demás. El original, de innovar, creativo. Entonces, podemos ver que en el medio en el cual él vivía, ya sea con sus hermanos, con las personas más cercanas, él ya traía incorporado esa sensación, ¿no? O sea, ese sentimiento. Ese Quirón en Acuario, ¿sí?
¿qué es lo que hace? Está en oposición a Plutón. Al estar en oposición a Plutón, indica que él tiene desafíos a lo largo de su vida que podés tomarlo de dos formas, ¿verdad? O te puedes sentir en su infancia, vamos a decir, que él sufrió bullying, ¿no? Al sufrir bullying, esto lo que hace es que lo puede haber sentido más tímido, más retraído, con faltas de poder comunicarse, pero no fue el caso de él. Lo que esto muestra, que me parece muy, muy importante poder ver a través de una carta natal, cómo los desafíos se pueden o mostrar una parte, vamos a decir, más negativa, ¿sí? O una parte positiva, porque en el caso de él salió a mostrar que él es diferente, que él es muy creativo, que él es especial y mostrar su propia identidad, ¿no? O sea, a mí me parece que es muy interesante y aparte, también acompañado, ¿sí? De un sol, ¿sí? Que está en trígono con el Quirón en Acuario y un Júpiter que también hace trígono con Quirón, lo cual le da muchas habilidades para poder desarrollar esa herida que trae consigo mismo. Entonces, él desafía ante esta situación y él trata de incorporar a su vida lo natural y en forma espontánea lo que él realmente siente en sí, ¿no? ¿Qué opinas del respecto, Marcel? Claro, el poder tener un gran trígono y a Sí, pesar de la herida quironiana, recordemos que Quirón es el sanador herido, pero sí, allí donde nosotros tenemos a Quirón, vamos a sentir una herida siempre, independiente de que hagamos conciencia. Y pues Prince tiene su Quirón en casa 3, por eso tú hablabas de cómo es posible que parte de su desarrollo y en esos primeros años, quizá en su etapa escolar, pudo haber sufrido en algún instante de situaciones como bullying, pero también como está un Quirón en Acuario, es realmente cómo yo me puedo mostrar dentro de la diferencia. Seguramente él debió sentirse muy diferente y totalmente. también, de hecho, cuando vemos no solamente este gran trígono facilitante para que él pueda trabajar su propia herida Sí, acuariana, también le facilita hacer rompimientos, ser innovador, hacer cambios. Le facilita el poder mostrar cómo él necesita, de alguna manera, ser diferente para poder sentirse incluido. y Y para entonces, ser reconocido socialmente, porque ese Plutón ahí muestra también una herida y el miedo al poder también, ¿no? O sea, sí, capaz que no está bien claro, ¿no? Que también probablemente pueda haber existido algún, o sea, se puede haber sentido abusado él también, ¿no? Por ese Plutón en el medio cielo. ¿Opinas lo mismo, Marce? sí, sí, porque pues, un Plutón en el medio cielo trae mucho poder. Si Uf, pensamos que Plutón está en la casa del padre, aunque conocemos que él empieza a hacer también su música siguiendo a su padre y a su madre, pero seguramente tuvo mucho poder y quizá fue muy dura, especialmente esa infancia con un poder tan alto como lo vemos aquí, justo en oposición a su Quirón. Entonces, podríamos pensar en situaciones en el colegio con sus hermanos, pero también con su padre. Situaciones altamente de alta confrontación para él y también de alto poder. De y tal manera que de pronto en su autoestima y en su propia expresión, en sus primeros años puede que haya dolido mucho, pero también esa como la posibilidad de salir adelante y poder mostrar también el gran poder que él tiene, porque es que Prince en los años 80 vendió, ganó muchos premios, pero además pues, era reconocido en su gran diferencia, porque era un hombre que no solamente pasó de ser sex symbol, sino
además a mostrar en su atuendo, en su manera de cantar. Inclusive él pensaba que él cantaba de una manera muy extraña, pero logra salir a cantar desde su propia extrañeza para poder vender y hacer toda esta cantidad de música y discos y premios que ganó a nivel mundial y con todo lo que además pudo vender, ¿no? Y aparte a él tampoco, no era que le interesaba, porque, bueno, una de las cosas que se ha dicho a través de su biografía es que él tuvo relacionamiento con Madonna, ¿no? En el sentido laboral y no sé si también emocional, pero desde el punto de vista laboral. Pero él mostraba que a él no era que le interesaba estar en relacionamiento con otras personas para hacerse famoso, no, él siempre marcó su originalidad, ¿verdad? Su creatividad y su individualidad están bien marcados, porque él mostraba y te lo decía, o sea, si podía tener al mejor artista o el más importante, pero si él no estaba conforme con lo que él estaba haciendo, él terminaba el ensayo o lo que sea, o capaz que no lo terminaba, se daba media vuelta y se iba. O sea, muy marcado muy fuerte su personalidad en ese aspecto, ¿no, Marce? Claro, ese Plutón que es el regente de su ascendente. Por eso es lo que yo quiera, se hace como yo lo vea. Entonces, si no me gusta o no lo pienso así, pues simplemente no lo hago. Así era Prince. Totalmente, tal cual. Y pues tenemos también tenemos un Quirón en Acuario y sabemos que el regente de Acuario, que, que es Urano, pues está allí también en Leo. O sea, es como en ese rompimiento, el poder salir, el poder también viajar, pero de manera diferente. Y el poderse mostrar también desde su brillo, desde Leo, pero también es un Urano en Leo, pues es una persona anárquica. Entonces Totalmente. vemos esos grandes contrastes con él, ¿no? Y dos signos que son fijos, ¿verdad? Entonces también eso marca que si tenía una idea en particular era difícil que la pudiera cambiar, ¿no? O sea, porque al ser fijo, hace que se mantenga en esa postura y no cambia, ¿no? Uh-huh. Una de las canciones que más me gustaba era Let's Go Crazy, que esa fue uno de sus grandes hits con Purple Rain, ¿no? Y Sí, él cómo utiliza el violeta de ahí en adelante y hace parte de su serie, inclusive tiene sus instrumentos color violeta y se va mostrando de esa manera en adelante, pero veíamos un hombre con maquillaje, con una ¿no? cantidad de muestra de su diferencia y yo soy esta persona, yo soy, este es el que debe ser reconocido, esta es mi identidad. Entonces, en búsqueda permanentemente de eso. Y él también tenía, era, bueno, muy fuerte también en el aspecto de que él salía al escenario, mostraba toda su potencia y se movía muchísimo, al punto que él era, o sea, sufrió mucho de dolores en las caderas, ¿verdad, Marce? Sí, entonces, pues, ¿qué te parece si, Sí, además de estos aspectos emocionales y físicos y de cómo se mostraba él, que son muy acuarianos, pues hablemos entonces de esta parte de salud que siempre hacemos en cada una de nuestras temporadas. Y sí, bueno, lo primero que necesitamos entender es que Acuario es uno de los signos que incluye muchos sistemas. O sea, realmente fijémonos que Acuario son los sistemas. Entonces, antes habíamos venido viendo en las otras temporadas cómo cada uno de los signos de pronto tiene una localización más específica. Con Acuario, si bien puede representar todo el sistema nervioso, indudablemente también representa los otros sistemas como el sistema cardiovascular, que es uno bien importante, pero también el sistema óseo, el sistema gastrointestinal, entonces lo podemos ver dentro de todos ellos. por Ahora, sus regentes también eso, ¿no, Marce? ¿por sobre qué? Por sus regentes, porque Pues Acuario lo rige tanto Urano como Saturno. sí, pero más allá de eso es que Acuario incluye todos los sistemas, aunque
podemos verlo como principalmente dentro del sistema nervioso. Ahora, Acuario también representa las pantorrillas. Las pantorrillas en el sentido que Acuario es un signo que va hacia adelante. Es como si con las pantorrillas saltamos. Hacemos El una movimiento. ida hacia el futuro y un movimiento muy importante que también es representado. Entonces podemos encontrar realmente en Acuario muchas posibilidades. De hecho, también, como ya hemos venido entendiendo en astrología médica, siempre debemos mirar el signo y su opuesto, que en este caso pues es Leo, y que allí en Leo también podríamos encontrar algunas alteraciones. Entonces siempre recordemos mirar el signo con el opuesto y ahí poder encontrar patología. Entonces, lo que vemos, así como era tan versátil, por supuesto por ese sol que tiene en Géminis y con esos gran trígono que tiene Prince con Sí. Júpiter y con Sol, Quirón. Júpiter y Quirón, sí, correcto. Entonces, podemos encontrar también a través de su historia que presentó múltiples patologías. Se conoce que desde muy pequeño, y que esta es muy típica de Acuario, dicen que de niño y hasta los 13 años tuvo una epilepsia. No conocemos mucho del tipo de epilepsia, pero de todas maneras recordemos que en la epilepsia las neuronas en el sistema nervioso lo que hacen es que emiten salidas eléctricas que no son regulares y que son demasiado potentes, lo que hace que todo el cuerpo pueda entrar en ese momento en una comunicación y en una respuesta, por ejemplo, muscular alta, pero pues no conocemos mucho más de esto. Lo que sí sabemos es que en esos primeros 13 años él tuvo epilepsia y aparece algo muy interesante, que eso puede ser ese Quirón Júpiter, y es que él dice, él cuenta que en sus oraciones realmente vino un ángel que le dijo, estás curado, y que Claro. desde ese instante él básicamente. Entonces es muy interesante cómo esa conexión que tiene, y pues Júpiter, que son los ángeles que lo representan, pues está en trígono con él. Y aparentemente él de ahí para adelante no sufrió más epilepsia, pero recordemos la epilepsia como una de los representantes en Acuario. Lo Sí, otro, el otro que aparece como una de sus características principales en salud es el dolor que él empieza a presentar en cadera. Y sí, vemos aquí cómo tenemos un Saturno en Sagitario. Saturno, los huesos Sagitario, indudablemente en la cadera. Y él tiene una cirugía más o menos por el año 2010, pero lo que sabemos es que cada vez era mucho más grande su dolor. un dolor, sí. Tanto que él empezó a utilizar analgésicos eh, y ni siquiera la morfina era suficiente, por lo cual él tuvo que iniciar con fentanilo. Sabemos el carácter adictivo también de este medicamento y Totalmente. sabemos también en la historia que parece que gracias al fentanilo él tuvo pues una sobredosis, dicen accidental, y esa es la causa de su muerte. Y vemos nosotros cómo este Saturno en Sagitario opuesto a su Sol, y es interesante porque el Sol justo está ahí en casa 8. Entonces uno diría, la causa de muerte de Prince claramente tiene que ver, pues sí, aparentemente con un accidente de intoxicación, pero ¿qué genera esta intoxicación? El uso de analgésicos por Y su fuerte dolor. Y fue tal cual como dijiste, porque unos meses antes de este accidente que él tiene, estuvo tomando fentanilo por el tema de los dolores que él tenía y salió, o sea, del hospital, se dio su alta médica, fue a realizar el concierto y todo lo demás, y después volvió otra vez y se nota que, claro, siguió tomando en forma o sea, abusó de esa medicación y apareció en un ascensor ya sin vida, ¿no? O sea, Sí, ahora también sabemos que justo antes de él morir por esta causa, él
tiene que ser internado a causa de una infección respiratoria. Y aquí vemos cómo está el Sol, casa 8 en Géminis, Géminis representando los pulmones. Entonces, y es de alguna u otra manera un Sol en casa 8 en Géminis, uno dice, bueno, posiblemente su muerte puede venir también desde su sistema respiratorio. Entonces, miren cómo estamos teniendo el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema, el, y el sistema y el respiratorio. sistema respiratorio. O sea, Pero aparecen unos cuantos, ¿no? claro, que en él, por ejemplo, se expresan todos los sistemas, pero aparece también en su biografía que él tuvo durante algún tiempo un trastorno en su sistema inmunológico. Y eso también lo podemos ver en su casa 12. Ahí está Neptuno, que nos muestra el sistema inmunológico, pero además la casa 12 como una enfermedad crónica. Fíjense que tenemos un Neptuno que está además en Escorpio y aparentemente, aunque no lo sabemos muy bien, pero en alguna parte de la biografía nos decían también que él se contagió con el virus de VIH. Vos me Y decías. pues no sería extraño porque además sabemos que en esa época y su manera de relacionarse sexualmente, pues él tenía muchas parejas y de hecho él pensaba que realmente era un parte y lo mostraba de su expresión de identidad, claro, como un ascendente Escorpio. Entonces podríamos pensar que también su sistema inmunológico, indudablemente, también tuvo algo de alteración. Entonces vemos en Prince, aunque aunque él salía y hacía todo su esfuerzo y no importaba si salía en tacones y no importaba el dolor y no se cuidaba tanto, pues finalmente todo esto lo lleva a los 57, ¿sí? O los 56 años a Sí, sí. fallecer con esta sobredosis y es encontrado ahí en el ascensor, ya muerto. Que debe haber sido una vida intensa, ¿no? O sea, él, y bueno, igual es muy, fue siempre muy trabajador, muy dedicado a su trabajo, ¿no? No era una persona que dijéramos vivía de reuniones en reuniones o mucho social, no. O sea, a él le gustaba mostrarse en el escenario y así trabajaba sus horas y daba todo por su música, por su inspiración, o sea, dedicado 100%, hasta en extremo, ¿no? A su vocación, a su propia vocación, ¿no? Claro, un hombre muy inteligente, muy creativo, muy Sí, yo creo que versátil. sí, sí, sí. La unión de Sol-Júpiter, ¿no? Y con un Quirón en Acuario, Ah, pues impresionante. Yo creo que le dio eso, no sé, o sea, lo favoreció en su vida la facilidad de poder manejar toda esa parte desde el punto de vista emocional, ¿no? Porque, o sea, creo que es bastante intenso tener una herida en acuario, ¿no? indudablemente. Igual cualquier herida es intensa, pero es que estamos hablando de un signo que es un signo fijo Sí, y que hace que, lógicamente, si, aunque esté en trígono con Júpiter, de todas maneras Júpiter agranda todo lo que tenemos. también. Entonces, esto lo hace más intenso. Pero el sol lo que lo ayuda es darle esa vitalidad, ¿no? O sea, para la Exacto. fuerza, ¿no? O sea, la fuerza interna como para enfrentar toda esta situación, ¿no? Y un ascendente en Escorpio, que ya hemos entendido en astrología médica, cómo es de importante el ascendente en nuestra vitalidad. Y Sí, Escorpio se levanta de sí, esas situaciones más extremas también. es verdad. Es como que el ascendente en Escorpio, al menos yo que tengo ascendente en Escorpio, lo siento de esa manera. Es como que forma parte de la vida de uno el hecho de que te sentís capacitado para tocar fondo y salir a flote en las situaciones, ¿no? Es como que no le tenés, no tenés miedo a esos extremos, ¿no? Pero De, lo acuerdo. necesitas para regenerarte, ¿sí?
Bien, entonces, no sé si algo más, María Marta, me parece que nuevamente esta carta de Prince tan bella, en, Sí, que la verdad, podemos entender como todo su proceso de vida, su gran inteligencia, innovación, creatividad, su gran versatilidad, también su dolor, no solamente emocional, sino todo su dolor y procesos de salud. Creo que pues está representado en esta carta de un me encantó. excelente Quirón en Acuario. Sí, sí, me encantó este enfoque porque muchas veces uno cree que una persona que sea de acuario nos puede llevar a ver todas esas características, ¿no? Pero un Quirón en acuario que me encantó cuando lo presentaste, está excelente, ¿no? O sea, cómo el enfoque se puede dar a través de su carta natal. Tendría que haber sido de acuario este hombre. Claro, y sí, porque cuando uno lo ve, uno dice, este hombre es acuariano, pero Totalmente. fíjate que dentro de la astrología médica, pues indudablemente debemos mirar siempre a Quirón, o sea, es uno de los puntos claves que nos muestra nuestros procesos en salud y enfermedad. De otro lado, claro, Saturno, que también nos muestra dónde podríamos tener mayor patología y por supuesto lo que hemos dicho siempre, la casa 1, 6 y 12 que nos Y está aparte, mostrando la vitalidad, pero también las enfermedades físicas y las enfermedades mentales en casa 12 y todas aquellas enfermedades que se cronifican. Y aparte lo de Quirón me resultó muy interesante porque me hiciste revivir mi Quirón e ir a mi carta y observar determinadas características que es tal cual lo que estás diciendo, ¿no? O sea, es una herida que siempre la tenés presente, que no la podés sanar, pero la podés trabajar como incorporarla en uno. Y en la medida que vas tomando conciencia de eso, es tan cierta esa herida que uno tiene que está bien marcada en la carta de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, y Quirón, que es el sanador herido, te convierte en sanadora o sanador, Sí, pero no puedes realmente aliviar completamente tu propia herida. totalmente, ¿no? O sea, qué interesante, ¿no? Porque eso es una forma de poder entenderlo y saber que está. Entonces, o son, tenés dos formas de manejarlo, o estás en el sufrimiento total porque tenés esa herida, o decir, bueno, forma parte de ti, integrala de la mejor manera que puedas y está presente, pero asumilo, ¿no? Está muy, muy interesante, Marce, me gustó ese punto de vista. Me encantó. Bien, bien, Dale, entonces, eso quiere la- decir, María Marta, que ya pronto vamos a entrar al último signo del zodiaco Piscis, el último todavía. signo del zodíaco con Piscis, así que vamos a ver qué se nos presenta, ¿no? A ver qué Totalmente. se nos presenta. Bueno, muchas Totalmente. gracias nuevamente. Bueno, gracias a ti, Este Marce, como tiempo. siempre, un placer estas charlas contigo y todo el aprendizaje que para ti, para mí, para todos. Y bienvenidos a todos los que nos escuchan. Así que ya nos veremos en temporada Pisces. ¿Sí? Muy bien. Un beso Una grande, muy buena tarde. Marce. Igualmente, que pases lindo. Chau, chau.